Hola, bienvenidos. Yo les voy a hablar sobre consejos prácticos para lograr un mejor aprendizaje a distancia. Te invito a que si ya te estás dando el tiempo para escuchar esta conferencia, también te des el tiempo para verla, pues habrá cosas muy interesantes que estar observando en pantalla. Vamos a hablar sobre 10 puntos claves relacionados con el aprendizaje y el funcionamiento del cerebro. Vamos a ver, ¿cómo es que estamos ahorita en clases? Después de esta pandemia, ¿cómo es que estamos viendo a nuestros alumnos a través de la pantalla o a nuestros hijos? Así como está la imagen, un niño muy concentrado, haciendo sus tareas solo, todo muy limpio en la parte de atrás, hasta silencioso se ve el ambiente. ¿Será que sí estamos viendo a nuestros niños? O tal vez esto puede durar 5 minutos, pero el resto de la mañana va a ser un caos. Bueno, la idea del día de hoy es aprender 10 cosas que puedan mejorar el aprendizaje y quizá el proceso de enseñanza también de nuestros maestros. Entonces, vamos a empezar, vamos a observar y tomar en cuenta las necesidades que nuestros niños tienen. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar de 10 cosas. Primero, solamente tenemos 10 minutos. El periodo de atención de las personas y sobre todo de los niños no dura más de 10 minutos. Entonces, vamos a aprender de cómo aprovechar más el tiempo. Segundo, vamos a utilizar las emociones. Si uno utiliza más las emociones, el aprendizaje será mucho más significativo. Tercero, nadie es multitasking, ni las mujeres somos multitasking. 4, repite para recordar. Pero vamos a ver que no se trata de repetir como pericos, sino cómo funciona este cuarto punto para que realmente ese aprendizaje se almacene en la memoria a largo plazo. El quinto es usa todos los sentidos, sobre todo el sentido de la visión. El sexto, todos los niños aprenden diferente, sobre todo los niños y las niñas. Hay diferencias significativas que podemos utilizarlas a nuestro favor para trabajar en nuestras clases. Un cerebro estresado no aprende y ahorita con la pandemia estamos hasta acá del estrés, no nada más nosotros, sino también los niños. ¿Qué podemos hacer al respecto? 8. Utiliza la música. Hay muchas investigaciones que dicen cuestiones muy interesantes con respecto a la música. El ejercicio impulsa el aprendizaje. Necesitamos oxigenar nuestras neuronas y las neuronas de nuestros niños para que el aprendizaje se dé de forma efectiva. Y 10, el sueño también importa. Estamos dejando quizá en un lado, por un lado, el sueño, alimentación y otras cuestiones importantes de nuestros niños que van a favorecer o son la base para que se pueda llegar a dar el aprendizaje. ¿Okay? Muy bien, vamos a empezar con el punto número 1. Es solamente tienes 10 minutos. Los primeros 3 puntos de los que había hablado, solamente tienes 10 minutos. Usa las emociones y no somos multitasking. Tiene que ver con el periodo de atención. Y bueno, si mejoramos atención, vamos a mejorar todo el proceso de aprendizaje de los alumnos. Dicen quienes han investigado este punto, que si tú estás dando una conferencia, para los 10 minutos las personas ya están agarrando el celular. ¿Qué quiere decir? Ya los perdiste. Entonces, eso es lo importante de tomar en cuenta. Siempre que empieces a dar una clase, una plática, o inclusive si estás platicando con alguien, tienes que pensar y tienes que empezar a contar del 10 al 1. Y entonces, ¿por qué creen que yo empecé dando los 10 puntos? Porque no sabía yo si ahorita quizá ya voy en el minuto 4, fíjense, ya voy en el minuto 4 o el minuto 3, y entonces su atención va de picada y yo tenía que captarle los primeros minutos, al menos para darle los 10 puntos, y luego necesito que volvamos a repuntar. Les voy a invitar a ver este video.
Muy bien, vamos a dejarlos aquí. Ok. Tenemos que pensar que la atención es como una montaña rusa. Porque sube y baja. Ahora, ¿qué me dicen? Que yo les acababa de decir que esto iba en picada después de los 10 minutos. Bueno, es que nosotros como docentes podemos hacer algo para que eso cambie. Y entonces levantar un poco la atención y quizá vuelve a bajar, pero tratar de levantarla un poco. ¿Ok? ¿Y cómo es que vamos a hacer que esta emoción esta atención vuelva a subir? Pues necesitamos trabajar con emociones y con cuestiones visuales que yo lo voy a ver en el punto número 5 y las emociones lo vamos a ver en el punto número 2. ¿Qué es lo que hice? Yo puse una montaña rusa y quizá alguno de ustedes empezó a decir, ay no, esto ya me está empezando a dar vértigo, no me voy a imaginarlo. Otra persona a lo mejor dijo, ay, mendiga pandemia, ya hubiéramos estado nosotros en un parque de diversiones y ay, cómo me encantaría estar ahí. Estoy evocando emociones. Y entonces eso va a hacer que cuando tú veas al niño perder la atención, te vas a acordar de mi montaña rusa y vas a tener que hacer algo al respecto. Porque te vas a acordar de la montaña rusa porque acabo de utilizar emociones contigo. Entonces, otra de las cuestiones que tenemos que hacer para mantener este minuto 10 es dar las cuestiones generales primero y no empieces con los detalles. Porque los detalles ya tienden a ser aburridos y la idea principal tiende a ser más motivadora también. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para mantener esos 10 minutos? Utilizar emociones. Ahora, utilizar anécdotas y ejemplos. Yo podría haber empezado a contarles que ayer en la tienda la mujer cajera me habló bien grosero y a lo mejor alguien se identifica conmigo y todos nos enojamos al mismo tiempo. ¿Utilicé emociones? Sí, sí utilicé emociones, pero no tiene nada que ver relacionado con el tema. Entonces también, eso puede perder credibilidad con tus alumnos o con la gente con la que estás hablando. Tiene que ser algo relacionado con el tema. Usas emociones, usas anécdotas y cada vez que puedas utiliza información nueva. De manera que vuelva a ser interesante estarte escuchando porque vuelves a aprender algo más. ¿Ok? Ok, entonces lo vamos a seguir retomando, pero en el número 1 solamente tenemos 10 minutos. En el punto número 2, usa las emociones para mejorar la atención y la memoria. Los eventos que son más cargados de emociones son los que más te acuerdas generalmente. Te acuerdas de una fiesta de cumpleaños, te acuerdas del fallecimiento de alguien, te acuerdas de tu boda, te acuerdas de un viaje familiar que hiciste. Esas son las cosas que están más cargadas de emociones y entonces las recuerdas y las recuerdas constantemente. Incluso se los platicas o lo recuerdas platicándoselo a alguien más. Entonces eso hace que tu recuerdo sea mejor, ¿no? Y bueno, quizá cuando tú se lo estás platicando a alguien, tú dices unos detalles y la otra persona te dice, no, pero acuérdate, no estábamos ahí, estábamos en la fila. Y en la fila fulanito se apareció y nos encontramos a la otra. Y entonces tú ya no te acordabas de ese evento, pero esta persona sí. ¿Por qué? Porque cuando alguien está hablando de o aprendiendo cosas, estamos uniendo este aprendizaje nuevo con eventos o con aprendizajes anteriores que teníamos, ¿no? Entonces, quizá tú lo relacionaste con uno o con una vivencia y esta otra persona con otra vivencia que le fue más significativa a ella. Y entonces así es como cada quien retiene diferente información y aprende de manera diferente. Ahora, hay algo que independientemente de lo que hayas vivido, las personas voltean a ver o las personas te ponen atención. Y esas son la respuesta a 4 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es eso? ¿Se come? La segunda pregunta es, ¿qué es eso? ¿Me come? Entonces es, ¿me come? ¿Se come? ¿Me puedo reproducir con él? ¿O lo conozco de algún lado? La verdad que yo ya con esta imagen regresé al punto número 10 de tu atención. Claro, porque estoy agarrando emociones y porque estoy presentándote cuestiones que están relacionadas con estas 4 preguntas. ¿Se come? ¿Me come? ¿Me puedo reproducir? ¿O lo conozco de antes? O sea, esta necesidad de unirlo con un patrón anterior. ¿Ok?
Entonces, como les digo, al menos yo ya regresé al punto número 10 por haber puesto al muchachón aquí guapo. Y si no te gustan los hombres, pues tal vez te dio risa la imagen y entonces como quiera utilice emociones y no se te va a olvidar esta plática. Si no se te olvida la plática por la montaña rusa, no se te olvida por haber puesto esta imagen. Ok, ahora, ¿cuántas veces no has hablado con alguien que dices tú, ay ya por Dios, ve al grano, ¿qué es lo que quieres? Seguramente te acordaste de alguien. Pues es que así funciona el cerebro. Los detalles no son importantes, no llaman la atención, más bien los detalles no llaman la atención. Necesitas primero ir al grano y luego dar los detalles. Tienes que dar la información general. Por ejemplo, hablando de Chris Evans, que te acabo de mostrar. ¿Alguien se acuerda si traía cinturón? Ok, vamos a suponer que te acuerdas porque sí traía cinturón. ¿Te acuerdas qué forma traía la hebilla del cinturón? Ahora, es evidente que te vas a acordar que no traía camisa, pero traía algo colgado sobre su hombro. ¿Te acuerdas qué era? ¿Sudadera, chamarra, camiseta? ¿De qué color era? ¿Tenía detalles o no tenía detalles? ¿Me pudiste contestar todas esas preguntas? Te lo voy a volver a mostrar. Ahí está la hebilla del cinturón, sí tenía detalles, quiero pensar que es una sudadera. ¿Pudiste ver esos detalles cuando te los mostré? O más bien cuando te los pregunté, seguramente no lo pudiste ver todo. Ahora, si visualmente no te puedes grabar los detalles, auditivamente menos. Y ahora que estamos a través de una pantalla, la mayoría de las cosas se hacen auditivas. Entonces, tenemos que pensar en cómo hacer que los niños tengan toda la información. Primero lo general y luego lo particular, llamando la atención para que luego le puedas poner atención a los detalles. ¿Me explico? Entonces, es un poco relacionado a, o otro ejemplo sería, por ejemplo, cuando tú llegas y das un chisme o información importante a una amiga. Y entonces llegas y no le dices, ¿qué crees? ¿Te acuerdas del carro blanco? Que todos los días a las 8 de la noche fulanita se sube para llegar a su trabajo. Bueno, en el cruce de Lázaro Cárdenas y otra calle, Choco. No llegas diciendo eso, tú llegas diciendo, ¿qué crees? Fulanita chocó. Y entonces esta persona se interesa, uno, porque está lleno de emoción, dos, porque te interesa porque conoces a esa persona. Y entonces esa persona te empieza a preguntar los detalles. ¿A qué hora? ¿Cuándo? En la mañana iba al trabajo. ¿En dónde chocó? ¿Qué le pasó? Iba al trabajo, traía su carro blanco, etcétera, ¿no? Así es como nosotros lo platicamos. Tenemos que pensar que así es el interés que tiene el cerebro para la información. Ahora, esto parece de verdad lógico y tonto que lo mencione, pero tal vez es tan lógico que no lo ponemos atención y lo dejamos pasar. Y es que nadie pone atención a las cosas aburridas. Y algo que no está cargado de emoción se vuelve automáticamente aburrido. ¿Ok? Entonces, tienes que dar la información completa para que entonces los detalles se vuelvan interesantes. Vamos a suponer que, por ejemplo, tú estás hablando de los animales herbívoros. Entonces empiezan, los animales herbívoros son aquellos animales que se alimentan de plantas. Como por ejemplo podemos ver, y empiezas con la lista de animales, aburrido. Ahora, ¿qué pasaría si tú empiezas cargado de emociones? Oigan, ¿alguien le ha dado de comer a algún animal? ¿Alguien ha ido al bioparque? ¿Alguien ha ido al planetario? A ver, ¿a qué le han dado de comer? Oigan, ¿y quién le ha dado de comer a un león? ¿Por qué no le han dado de comer a un león? Y todo, no, porque te come. Ah, bueno, y entonces introduces el tema. Pero ya los captaste, ya metiste emoción porque ya se acordaron de si le dieron de comer o no a un animal. Así están hablando de su perro. Pero su perro es importante para ellos y entonces vas a captar toda la atención que tienes. Y ya después vas metiendo cada vez más detalles y la definición, etc. Entonces, atrae la atención utilizando la memoria, el interés y la conciencia. La memoria es unirlo con aprendizajes anteriores. El interés. No sé si quien haya tenido hijos le haya pasado, pero cuando yo me embaracé lo noté mucho.
Nunca veo personas embarazadas en la calle, pero una vez que yo estaba embarazada, todo el mundo está embarazado alrededor de mí. No es que todo el mundo se embarazó al mismo tiempo que yo, sino empiezas a notar otro tipo de cuestiones porque a ti te empiezan a interesar. A lo mejor compras un perro nuevo de cierta raza y no te habías dado cuenta porque siempre pasas por el mismo camino, pero después de adquirir a tu perro ya te das cuenta, mira, fulanito también tiene un perro, mira, en esa casa también, y dices, mira, qué casualidad. Pues no es casualidad, es que ahora le pones atención a ese tipo de cosas. Entonces, si conocemos los intereses de nuestros alumnos, a lo mejor cuál es el programa que están viendo en televisión, cuál es el juego que están jugando, etcétera, puedes de ahí meter las emociones para favorecer la atención. Y la conciencia es utilizar todos los sentidos que lo vamos a ver en el punto 5. Entonces, ya hablamos de dos cosas. Solo tienes 10 minutos, usa las emociones. Y tercero, no somos multitasking. Nadie es multitasking. No puedes hacer dos cosas a la vez. A ver, sí puedes hacer dos cosas a la vez, pero no puedes poner atención a dos cosas a la vez. ¿Me explico? Por ejemplo, sí podríamos a lo mejor cargar a tu hijo mientras estás cocinando porque pues, no te queda de otra y hay que cargar al bebé. Pues no tienes que poner atención a la cargada. Eso lo haces en automático. Pero le pones atención a la cocinada, ¿no? O a lo mejor si estás tratando de prender la tele, estás cocinando y quieres de verdad poner atención a lo que están diciendo, pero estás acá, ay, le faltó la sal, no le faltó la sal, me faltó sacar esto del refri. En ese tiempo tú ya dejaste de poner atención a todos los detalles que están diciendo en la tele. ¿Me explico? O sea, al 100% no puedes hacer dos cosas a la vez. ¿Por qué? Porque este es el proceso que nosotros llevamos cuando estamos aprendiendo. Primero, te alertas. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tienes que mandarle un correo a tu jefe. Y entonces dices, ah, ya me acordé, se lo tengo que mandar. Abre la computadora y empiezas. Ok, le tengo que redactar lo que hice esta semana. Querido jefe, le mando por este medio y en ese momento suena tu celular. Agarras tu celular y era tu amorcito mandándote un mensaje que decía, amor, la cena está preparada para hoy en la noche, te espero con ansias. Y entonces tú dices, ay, mi vida, ¿qué me van a dar de cenar? ¿A dónde iremos? Me tendrá una sorpresa. Y le contestas, mi amor, yo también muero por verte. Te amo. Y se lo dejas. Y entonces ya traías tú el chip del trabajo, lo dejaste para ponerte el chip del amor, y entonces lo dejas y para regresar al correo, seguramente tuviste que volver a leer el correo desde el principio y decir, bueno, otra vez, y luego casi creo que volteas a ver si te contestó otra vez, y luego, bueno, no me contesta, ok. Vuelves a leer lo que ya tenías escrito y entonces te pones a escribir. ¿Verdad que no hiciste dos cosas a la vez? No, hiciste una, dejaste una para hacer la otra, dejaste esa para regresar a esta. Y es que así es el proceso, es secuencial. Pero no las haces al mismo tiempo. Y entonces tienes que volver a activar la tarea 1 porque ya estabas en la tarea 2. Entonces, no le podemos pedir a los niños tantas cosas o dos cosas al mismo tiempo. No le puedes decir que tiene un tiempo para contestar una tarea mientras tú ya le estás dando instrucciones, mientras él está escribiendo. O sea, no puede escribir y ponerte atención. No puede leer y comprender y poner atención. Tampoco puede leer y comprender si en la pantalla está otro alumno diciendo, Miss, pero tengo duda, ¿qué página es? Miss, tengo duda. Pero... no pueden poner atención. Entonces, si no podemos evitar que ese tipo de cosas pasen, entonces hay que emplear el tiempo, porque tuvo que volver a empezar después de escuchar a su amiga y volver a empezar después de que la maestra le contestó y volver a empezar. Entonces, hablando del estrés que vamos a hablar más al rato, si le queremos bajar el estrés porque tiene tiempo para contestar el examen, tenemos que considerar esto. Está comprobado que si haces varias cosas a la vez, disminuye significativamente tu productividad. Entonces, ¿cómo es que alguien pone atención? Primero, te alerta. ¿Qué pasó? ¿Me come? ¿Se come? ¿Me puedo reproducir? ¿O lo conozco desde antes? ¿No? Primero me alerta. Después empiezo a analizar las cosas y obtengo información y luego ver si actúas. ¿Ok? Vamos a suponer que estás en la banqueta de tu casa y platicando con tu vecino, tomándote un café y si hay un rechinido a lo lejos, dejas de hablar con esta persona. Actividad número 2, volteas,
analizas la situación, dices, el semáforo está en rojo, viene otro carro, esta velocidad no la va a librar, va a chocar, te paraste y agarraste el celular. ¿Por qué? Porque estás planeando en actuar para hablarle a la ambulancia porque ese hombre va a chocar. Así es como funcionan las cosas. Si puedes alternar las actividades, más no las puedes hacer al mismo tiempo. ¿Okay? Entonces, el proceso de atención mejora la retención de la lectura, la precisión en la lectura, la claridad en la escritura, la matemática, ciencias y bueno, todas las categorías académicas que se puedan evaluar. Hay muchas cuestiones involucradas en la atención. Como docente o como papá, puedes manipular un poco las cuestiones externas con estos temas que estamos hablando. Claro que también la atención también tiene implicaciones en cuestiones internas de los niños, que eso es tema de otro momento. Pero bueno, tienes que pensar siempre en cómo tú haces las cosas para poder saber qué esperar de los niños. Si tú no estás ahorita escuchándome, que ya llevamos más de 20 minutos, derechito, oyéndome sin moverte, entonces no le pidas al niño eso. Generalmente tú te agarras el cabello, agarras tu café, te sientas de una manera, te sientas de otra. Entonces no le pidas al niño que no se mueva en lo más mínimo porque es imposible. Si no lo puedes hacer tú, no lo puede hacer. Ahora, ya llevamos 3 puntos. Solo tienes 10 minutos, usa las emociones, no somos multitasking. Y el 4 es repite para recordar. Dicen los expertos que si la escuela fuera la ideal, según las investigaciones que están haciendo, las materias no durarían, no sé cuánto duran en todos los colegios. Vamos a suponer que cada asignatura dura 50 minutos. Dicen que eso no es lo correcto. Dicen que lo que debería de ser es que cada materia dure 25 minutos y luego cambias 25 minutos, cambias 25 minutos. Y después de media mañana vuelves a empezar con las materias de la mañana, ¿no? Y entonces cada vez le puedes ir metiendo más detalles, como habíamos dicho antes. Vamos a suponer que viste los herbívoros de 9 a 9:25. Bueno, quizá de 11 a 11:25 vuelves a ver los herbívoros, pero le metes 2 características más. Entonces, estás repitiendo y además estás metiendo información nueva. Vas a seguir manteniendo la atención de ellos, pero vas a poder hacer que ese aprendizaje llegue a una memoria de largo plazo gracias a la repetición constante. Incluso dicen que así debería de ser y en la semana 4 deberías de repetir lo que viste en la semana 1. Entonces lo vuelves a repetir 3 semanas también después. De manera que el aprendizaje quede bien afianzado. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Lo repites cuando te tocó el examen. Y entonces ese aprendizaje se fue perdiendo y se fue perdiendo. Todo tiene que ver con frecuencia, intensidad y duración. Frecuencia, 2 veces en el día están sugiriendo. Duración, 25 minutos. Intensidad, todos los sentidos, utilízalos para aprenderlo. Vamos a ver en el número 5. Frecuencia, intensidad y duración debe ser la base para el aprendizaje de los niños. Te voy a mostrar esta lista. Te voy a pedir que la leas y te trates de aprender todas las palabras que puedan. Te voy a dar unos segundos. Muy bien. Ahora sí, sin ver la lista, ¿cuántas palabras puedes recordar? Trata de pensar. ¿Te habías acordado? ¿6, 7, 8? Eran 10. Quiero pensar de verdad que fueron más de 5, porque deberían de ser más de 5. Entonces, ¿por qué crees que te fue tan bien? Porque está comprobado que el cerebro humano puede retener información nueva al menos por 30 segundos. Pero ¿qué pasa después de los 30 segundos? ¿Cuánto se te va a olvidar después de 30 segundos? Necesitamos volver a captar esa información, asociarla con otra cosa para que de verdad logremos un aprendizaje más significativo. Ahora, si ya pasaron más de 30 segundos, seguramente de que viste las palabras anteriores, te las voy a volver a pasar. Vuélvelas a leer. Muy bien, te voy a presentar un video.
Vas a tratar de asociar estas palabras con el video que te voy a presentar a continuación. ¿Ok? Ahí va. Ok, vamos a ver. Si yo te vuelvo a pedir que te acuerdes de la lista anterior con el video o incluso con esta imagen, ¿cuántas palabras te acuerdas? Te voy a quitar la imagen para que no hagas trampa. Muy bien. ¿De cuántas te acordaste? Seguramente un poco más, ¿no? ¿Por qué? Porque metí emociones, porque seguramente te tuviste que haber reído, porque yo he visto el video más de 4 veces y cada que lo veo me río. Entonces yo ya metí emociones, pero hice que lo repitieras. Ya te pasé la lista 2, 3 veces, ya te pasé un video de manera que lo pudieras relacionar. Entonces el aprendizaje a manera de repetición y de asociarlo con otra cosa, puede ser que a final de esta conferencia no lo voy a hacer, pero si yo te lo preguntara, te acordara al menos de 5 de las 10 palabras. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Que hagas repeticiones, pero que no hagas repeticiones una detrás de otra. Así no funciona. Y tampoco como merolico. No quiero que piensen que estoy tratando de decir que regresemos a planas. No. Es como pensar en el ejercicio. Si tú dices, ay, me voy a ir a la playa. Voy a hacer 10 horas de ejercicio lunes, martes y miércoles porque me voy el jueves. Y entonces agarras todo el día de hacer ejercicio. Pues no, así no funciona. El cuerpo no va a dar. Precisamente porque el cuerpo no va a dar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Haber pensado en un mes antes, mínimo, para que hagas 1 hora de ejercicio cada día. Es exactamente igual. Si tú quieres practicar o estudiar para un examen de lunes, lo ideal, según los estudios, es que empieces el viernes en 2 momentos, sábado en 2 momentos, domingo en 2 momentos. Incluso puedes meter un poquito más de detalles para cada uno de los refuerzos, de manera que no sea exactamente lo mismo y que se vaya quedando un poquito más en la memoria. Y es que nosotros sabemos que así funcionan las cosas. Cuando te pasa algo que es súper importante para ti y que causó mucho impacto, hablando de emociones, ¿qué es lo que haces? Llegas a tu casa y lo platicas. Y luego le hablas a fulanita y se lo vuelves a platicar. Y luego por mensajito ya se lo platicaste a otro. Y luego el fin de semana viste a otra persona y ya se lo platicaste. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hablando y hablando, repitiendo, 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 para que llegue un momento en donde no se nos olviden los detalles. Entre más lo digas y entre más detallada cada vez lo digas, menos probable de que se te olvide a futuro. ¿Ok? Entonces, ya llevamos 4 puntos. Solo tienes 10 minutos, usa las emociones, no somos multitasking, repite para recordar y utiliza todos los sentidos, sobre todo el sentido de la vista. Entre más sentidos involucres en las clases, más efectivo va a ser el aprendizaje. Y generalmente nos enfocamos más en la parte auditiva y en la parte visual. ¿Qué es lo que se recomienda? Utiliza la táctil, y aquí no viene la imagen, pero táctil, vestibular, propiocepción. Haz que los alumnos se muevan en las clases también. Y vamos a hablar de las cuestiones de deportes en un ratito más. Y en la medida de lo posible, utiliza también el gusto y el olfato, que voy a mencionar unas cositas del olfato importantes. ¿Ok? Entonces, tienes que poner atención, sobre todo, en la cuestión de la vista. ¿Por qué? Porque la mayoría, bueno, tal vez no la mayoría de ustedes, porque no sé quién está viendo la conferencia, pero si das a clases a menores de 8 años, su canal auditivo todavía está inmaduro. Entonces, no puedes darle toda la información auditiva. Se lo tienes que hacer concreto, este aprendizaje. ¿Qué es concreto? Hacerlo visual, hacerlo tangible.
Las palabras no son tangibles. Las imágenes son tangibles. Manipular es hacerlo tangible. Entonces, tienes que buscar la manera de todo el aprendizaje que no quede nada más en palabras, sino que lo vayamos transformando. Fíjense cómo funciona el cerebro. Esta es una película, no voy a poner el video por cuestiones de tiempo, pero es una película alemana y cuando ellos están hablando, la voz se oye en español. Entonces, imagínense que estamos en el cine, estás viendo la boca de los personajes que están hablando en alemán o en otro idioma que no conoces, pero tú los oyes en español. Y luego además, la voz no sale del frente de la pantalla, las bocinas están unas acá, otras acá, otras acá. Pero tú disfrutas estar en el cine. ¿Por qué? Porque es la manera de cómo integra el cerebro esos sentidos y les da un sentido adecuado para que tú lo puedas llegar a disfrutar. O no te vayas al cine, puedes estar en el centro y entonces vas caminando por el centro y entonces huele a tacos, pero un poco a mofle porque pasó un camión y entonces te acabas de casi caer porque la banqueta estaba rota, pasan todas las personas a tu alrededor, alcanzas a ver todas las luces y puedes sobrevivir. Pues, tal vez no es muy cómoda la situación, pero tu cerebro le da una interpretación congruente para que tú puedas salir adelante de dicha situación. Así es como funciona el cerebro. Y entonces, tú lo que es importante que hagas es que utilices todos los sentidos para pedirle al niño que pueda ejecutar una tarea. Él no puede ejecutar, o los niños no pueden ejecutar si no le metes información a su cerebro. O sea, tú le tienes que meter información al cerebro para que él pueda sacar información de su cerebro. Así es como funciona. ¿Cómo metes? A través de los sentidos. ¿Cómo sale? A través del lenguaje, a través de la escritura, a través de los movimientos, de la planeación de movimientos, etc. Entonces, entre más oportunidades le demos de meter información, porque tal vez esto estaba inmaduro, pero esto no estaba inmaduro, el sistema táctil tampoco, y entonces pues tratas de meterlo por todas las maneras posibles. Es como respirar, tú no puedes nomás hacer, no, tiene que salir también. Es lo mismo con el aprendizaje, tienes que meter para también pedirle que salga. ¿Okay? Hablando del olfato, este proceso que yo les decía, metes información, se traduce en información eléctrica para después poderse reproducir. Esta información es mucho más simple en la cuestión del olfato porque no tiene que pasar por tantas áreas o diferentes áreas en el cerebro, sino que la información se va directamente a la amígdala, que la amígdala es la encargada de regular las emociones y de decidir una respuesta para esas emociones. Entonces, es por eso, por ejemplo, que las personas que están en coma utilizan, tratas de hacer para que ella despierte, de darle cosas que hagan que recuerde, y lo primero que utilizan son cuestiones del olfato. ¿Por qué? Porque está comprobado que inmediatamente se va a la amígdala y entonces evocan emociones. ¿Okay? Hay unos estudios que dicen, por ejemplo, hicieron una investigación le pusieron una película a un grupo de personas y cuando les pidieron que detallaran la película, a unos les pusieron el aroma a palomitas del cine, mismo aroma que tuvieron cuando vieron la película, y otros no. Entonces, ellos, el olor a palomitas, pudieron decir muchos más detalles que el otro. Si nosotros a lo mejor que estamos viendo que está batallando en una materia en específico, al estar viendo la materia, tú pudieras poner un aroma, mismo aroma que pones cuando esté contestando el examen, y está comprobado que va a favorecer la respuesta de los exámenes. Ahora, la visión sobre todos los demás sentidos. Entre más información visual des, más fácil va a ser de ser recordado después. No sé si te ha tocado, digo, seguramente, pero, por ejemplo, si tú ves una foto y dices, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es mi tía. Eso que estás haciendo es recordar lo tangible, lo visual, y no recordar lo intangible y lo auditivo. Y eso pasa muy frecuentemente. ¿Por qué? Porque somos más visuales que auditivos. Está comprobado que la información presentada de manera verbal, después de 72 horas, las personas lo recuerdan en un 10%. Pero si además le suman la parte visual, lo van a recordar en un 65%.
O sea, es un 55% de diferencia. Es muchísimo. Entonces, ¿qué tienes que poner atención? Tienes que poner atención al color, a la orientación, al tamaño, al movimiento. O sea, utiliza presentaciones de PowerPoint, entre menos letras mejor, entre más dibujos mejor. Utiliza videos, utiliza fotografías. Ahora, si tú lo dices y lo ves al mismo tiempo, tiene muchísima más efectividad a que si tú lo dices y luego lo ven. Y obviamente una cosa tiene que estar relacionada con la otra. No vas a presentar una imagen que no tenga nada que ver con lo que estás hablando, ¿verdad? Y algo muy importante es ver y analizar cómo aprenden los niños. Los niños aprenden, los bebés aprenden observando, haciendo hipótesis, explorando, sacando conclusiones y luego lo vuelven a intentar y lo repiten también, ¿no? Por eso ahora los colegios tienen estas nuevas maneras de trabajar en base a proyectos y en base a soluciones de problemas, ¿no? Es estos proyectos. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que involucres todos los sentidos en tratando de solucionar un problema, como es la manera natural del ser humano de aprender. Entonces, es importante que consideres cómo es que están llevando a cabo las clases tus hijos o tus alumnos. ¿Qué tanto se mueven? ¿Qué tanto metiste otros sentidos además del auditivo y del visual? O además de nada más del auditivo, no sé cómo estés dando tus clases. Muy bien, solamente tienes 10 minutos, usa emociones, no somos multitasking. Repite para recordar, usa todos los sentidos y los niños y las niñas no son iguales. Hay diferencias en la corteza, en la amígdala y también en procesos bioquímicos de cómo se comunican unas células con las otras. Y es importante tomar en cuenta para poderlos entender. Si yo te pongo esta imagen, ¿hubieras pensado que yo hubiera puesto la misma imagen pero con un hombre? O sea, la misma expresión, el llanto de la mujer, pero un hombre. Pues no suena tanto, ¿no? Y no es que digas tú, ay, claro, porque las mujeres dramáticas. Pero si somos dramáticas es porque hay un motivo. Y ese motivo es lo que hace únicos a los hombres y únicas a las mujeres. El sistema límbico, que es donde vive la amígdala, la encargada de las emociones, es mucho más grande en los hombres que en las mujeres. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por eso controlan un poquito más sus emociones. Ahora, esta se comunica más con el lado izquierdo del cerebro, hablando de las mujeres, que en el derecho. Y en el izquierdo vemos los detalles. Y con los hombres pasa al revés. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, las mujeres, nos enfocamos en los detalles cuando estamos hablando de emociones y los hombres se van al grano. Y entonces nosotros, por eso, pero es que viste el tono en el que me habló cuando me dijo, y el otro dijo, pues dijo que sí. Por eso, pero el tono además ni siquiera me estaba volteando a ver. Detalles. No es que queramos ser dramáticas, es que estamos viendo otro tipo de cosas. Ahora, a lo mejor él también se ofendió, pero como el sistema límbico es más grande y controla más rápido las emociones, él ya se controló cuando nosotras mujeres todavía no lo hemos podido hacer. Que vamos a llegar a hacerlo, sí, pero necesitamos quizá un proceso más amplio, ¿ok? También la serotonina, que regula las emociones, funciona en un 52% más rápido en los hombres que en las mujeres. ¿Hablamos del control de emociones? Sí, hablamos del control de emociones. Ahora, imagínense, fíjense estas imágenes. Fíjense cómo están hablando las mujeres y cómo están hablando los hombres. Las mujeres se ven a la cara cuando están hablando entre ellas. Y como ya hablamos del hemisferio izquierdo, pues hablan de más detalles, cuando están hablando de emociones, etc. Los hombres, cuando hablan entre ellos, no se ven ni siquiera la cara. Se sientan en otro ángulo, de manera que le volteas a ver la cara, pero no directamente a los ojos, pero veo al cuarto y a mi alrededor, pero luego te vuelvo a voltear a ver. Entonces, desde la comunicación no verbal, ya vemos cómo hombres y mujeres se expresan de manera diferente. Ahora, las conexiones en cuanto al lenguaje de hombres y mujeres también son diferentes, son más gruesas en aquellas de las mujeres. Por eso hay más problemas de lenguaje y de expresión y comunicación en los hombres.
Y hablando, por ejemplo, de otro tipo de cosas como enfermedades mentales, si yo te dijera quién crees, hombres o mujeres, que son más propensos a la depresión, pues las mujeres. Al alcoholismo, los hombres. A la anorexia, las mujeres. Bipolaridad, las mujeres. A una personalidad antisocial, los hombres. Y, por ejemplo, retraso mental, también los hombres. O problemas de lenguaje, como ya habíamos dicho. Se fijan, todo tiene que ver con cuestiones ya del funcionamiento y desarrollo del cerebro. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con tu salón de clases? Pues que tú tienes que tomar esto en cuenta para hacerlo algo positivo, porque si bien todos aprendemos diferentes y todos somos diferentes y tenemos que aprender a convivir los unos con los otros, aún más si son entre hombres y entre mujeres. Entonces, yo te invito a que no hagas el grupito de mujeres y el grupito de hombres para hacer los trabajos. Mézclalos, porque eso va a obtener mejores resultados. ¿Ok? Además de que los podemos entender y podemos tolerar un poquito más ciertas cosas en los niños y en las niñas. Ok, 10 minutos, emociones. No puedes hacer cosas a la vez. Repite. Usa los sentidos. Hombres y mujeres son difíciles y diferentes y un cerebro estresado no aprende. ¿Te parece conocida esa imagen? Bueno, es que así vivimos en situación de pandemia. Mamás y maestras con el estrés hasta acá. Ahora, no sé si se alcanza a ver con mi imagen. Todas las personas demostramos el estrés de manera diferente. Y entonces hay quien lo hace quizá con el llanto, con el enojo, con problemas de concentración, de atención, frustración, etc. Y entonces tal vez tú puedes notar, ay, perdón, es que estaba bien estresada y por eso actúo así. Pero podemos identificar cómo es que expresa el estrés nuestros hijos o los niños, porque un estrés puede ser bajo en calificaciones, un estrés puede ser un problema de conducta, puede ser berrinches frecuentes, puede ser un problema en la alimentación, un problema en el sueño. Hay varios tipos de situaciones que necesitas ver y es importante, porque si tú estás viviendo una situación de estrés, ellos con un sistema nuevo, sin ver a sus amigos, clases en una computadora, encerrados en tu casa, sin ver a quien quieres y salir a tus lugares favoritos. Es una situación de estrés horrible. Ahora, con la presión del tiempo, porque tienes que subir evidencias, porque te dan 15 minutos de descanso y tienes que comer, ir al baño, lavarte las manos y regresar a tiempo a la clase, porque si no regresas a tiempo a la clase te pierdes el examen. Y así viven todos los días, todo el día, y es estresante y es agotante. Ahora, estos descansos de 10, 15 minutos que están dando los colegios en muchas ocasiones, de verdad que es abuso infantil. Está comprobado que los niños menores de 10 años necesitan al menos 20 minutos nada más en comer, para que puedan sentarse y comer como Dios manda. Y luego además necesitan ir al baño, y luego además necesitan moverse un poquito. Los recreos no deberían de ser menos de 30 minutos, porque ellos necesitan descanso y necesitan bajarle al estrés. Ahora, cuando los especialistas empezaron a buscar qué era el estrés, era muy difícil porque todo el mundo tiene respuestas diferentes, pero hay tres cosas importantes. Una, que tenga una respuesta psicológica, que quieras abandonar la situación y que tengas una pérdida de control. Y el estrés más grande que alguien puede tener es el no tener control, es como la sensación de impotencia, no tener control sobre la situación, no está en tus manos, ¿no? Ahí es donde puedes tener el estrés más grande que alguien puede tener. Ahora, estamos hechos para un estrés que dure segundos. Por ejemplo, cuando ves un perro o cuando escuches un perro que te ladra, volteas a ver qué está pasando para poder actuar. Ese es un estrés que dura segundos para poder sobrevivir. Pero ten cuidado, no estamos hechos para un estrés crónico y constante. El cuerpo y el cerebro no están hechos para eso. Eso desequilibra al cuerpo y al cerebro.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso tenemos ataques cardíacos, por eso tenemos infartos, por eso tenemos problemas de atención y concentración en adultos y en niños. Por eso tenemos mucha depresión, y no depresión de se siente triste, sino depresión de que te lleva al suicidio. Y otra cuestión importante es que también tiene que ver con el sistema inmunológico. Afecta al sistema inmunológico y hace que estés enfermo constantemente. Y bueno, memoria y solución de problemas, no pienses que el niño va a salir bien en solución de problemas matemáticas, por ejemplo, comprensión lectora, por ejemplo, pues si ya se le olvidó, está estresado, no puede aprender. Está comprobado que el desempeño disminuye en un 50% a alguien estresado. Ahora, alguien estresado, más bien las situaciones de casa, cuestiones que no siempre ponemos atención, impactan en el estrés y en la cuestión académica de los niños. Yo estudié terapia de familia y pareja, y cuando llegaba un niño con problema de conducta o con problema en el área académica, de ansiedad, etcétera, lo más seguro, y siempre había que evaluar la situación familiar, porque seguramente era algo relacionado con la situación familiar. Y no digo que seguramente había violencia familiar y marido y mujer peleándose. No estoy hablando de eso. Algo que puede, no estoy hablando nada más de eso, claro que puede ser, pero algo que puede estar sucediendo es las pláticas entre mamá y papá de las cuestiones económicas, del encierro, de todos nos vamos a enfermar, de está bien difícil la escuela en línea y el niño enfrente, eso está haciendo que tenga el estrés hasta acá y no estamos dejando que él tenga sus problemas de niño. Entonces, es muy importante que esto se maneje de manera diferente. Y luego, por ejemplo, esos son los niños, tal vez no hablando en pandemia, pero que estaban faltando frecuentemente a clases. ¿Por qué? No porque los papás no los quisieran llevar por violencia, sino porque se enferman tanto, porque su sistema inmunológico está afectado por el estrés, que todo el tiempo son niños que están enfermos. Hay que considerar eso también y hay que tener cuidado. Muy bien, tienes 10 minutos, usa emociones, no pidas muchas cosas a la vez. Repetición. Usa todos los sentidos, niños y niñas no aprenden igual, un cerebro estresado no aprende y hay que tener en cuenta la música. Muy bien, te voy a pedir que escuches esta música y si es posible que cierres tus ojos. Que lo voy a dejar hasta aquí. La verdad es que a mí me gustaría escucharlo un poco más. No sé si les pasó lo mismo a ustedes, que ya hasta querías así como acostarte, relajarte y que mi conferencia se acabara. No se crean. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que está comprobado, así como lo sentiste tú ahorita, que la música puede llegar a cambiar el humor y el comportamiento de alguien. Seguramente cambió un poco el estado en el que estabas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la música? Es un tema bioquímico. Hay diferentes cambios hormonales. Se genera dopamina, cortisol, oxitocina. Que la dopamina es lo que se genera cuando hay algo que te ocasiona placer. Entonces, si tú escuchas música, música que es agradable, tu música favorita, te vas a sentir mejor. El cortisol es lo que se genera cuando alguien tiene estrés. Entonces puedes manejar el estrés también con la música. Y la oxitocina es lo que se genera cuando alguien tiene placer. Por ejemplo, se genera, por ejemplo, en situaciones de confianza, en orgasmos, en la lactación, en el nacimiento de un bebé. Por eso dicen, por ejemplo, que quien es parte de un coro, de un grupo musical, entre ellos hay una unión muy fuerte porque se está generando todo esto, sobre todo la oxitocina, que hacen que haya un vínculo muy estrecho entre ellos. Ahora, no nada más estoy hablando
que es muy importante, y voy a ahondar más en eso, de escuchar música, pero también de producir música. ¿Qué pasa cuando alguien está practicando un instrumento? Por ejemplo, esta muchacha que está con la guitarra, está trabajando con sus dos manos. Cada mano hace algo diferente, funcionamiento bimanual. Es cruce de línea media, es crear conexiones neuronales. ¿Y eso qué va a favorecer? A todo, a la lectura, a la escritura, al lenguaje, a la coordinación motora fina, gruesa, a todo va a impactar si alguien está trabajando con la música, creándola o escuchándola. Entonces también hay veces que los papás dicen, es en serio, tenemos clase todo el día y luego además le siguen poniendo música y deporte. No, bueno, o sea, que se enfoquen en lo importante, créanme, música y deportes deben de ser de lo más importante que nosotros debemos de tener en la clase. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la música? Todo tiene que ver la música, sobre todo en el área del lenguaje. ¿Qué tiene música? ¿Qué incluye? Volumen, timbre, ritmo, tono y otras cosas. ¿Cómo es como hablamos? Cambiamos nuestro volumen según nuestro estado de humor, cambiamos el timbre, también según si estás enojado o no, si dices una pregunta o si estás haciendo una orden, no hablas de manera monótona, tienes un ritmo para hablar, cambias frecuencias graves y agudas conforme vas diciendo las palabras, etc. Todo el lenguaje tiene que ver con la música. También puede mejorar el razonamiento espacio-temporal, figura fondo auditivo, escritura y memoria. Las cuestiones, por ejemplo, matemáticas de razonamiento espacio-temporal, los ingenieros, por ejemplo, si ellos escucharan Mozart 10 minutos antes de presentar un examen o de hacer un trabajo, etcétera, relacionado con este primer punto, está comprobado que les iría mucho mejor. Ahora, quien está relacionado con la música, o sea, quien toca instrumentos, pueden detectar dentro del salón de clases o en otros ámbitos ciertos sonidos, discriminarlos y decir, ah, es el clima, ah, y no le tengo que poner atención porque es el clima. Mejoran la escritura y mejoran la memoria. Y ahora, algo súper importante también es que también las personas que están involucradas con la música, como tienen ese oído mucho más definido, pueden detectar cambios de voz tan sutiles que dicen, este niño, este compañerito mío, esta persona está triste o está alegre, y entonces te hace ser mucho más empático porque puedes detectar esos tonos de voz que quizá otras personas no lo pueden hacer. Y eso hace que tú también puedas expresar mucho mejor tus emociones. Entonces dicen que los músicos tienden a ser más empáticos. El tema de la música, de verdad que es un tema para otra hora, si no es que otras 2 horas. Hay muchas investigaciones de cómo las frecuencias graves atacan ciertas partes del cerebro, las frecuencias agudas otras partes, cómo esto se puede llegar a ser terapéutico. Nosotros recomendamos muchísimo la terapia de The Listening Program. Hemos visto cambios impresionantes en lectura, en atención, en concentración, en seguimiento de instrucciones, en muchos aspectos. No es tema, pero bueno, estamos hablando de cómo integrar la música a la cuestión del aprendizaje y enseñanza, ¿no? Entonces, podrías utilizar la música para, para la atención, para la concentración, para relajar a los alumnos, dependiendo de la situación que necesites. Solamente tenemos 10 minutos, emociones, no hacemos cosas a la vez, repite, usa todos los sentidos, niñas y niños diferentes, el cerebro estresado no aprende, usa la música y el ejercicio impulsa el aprendizaje. Ya ven que les había dicho que tanto la música como de los deportes deberían ser la base y algo súper importante que no debemos de dejar a un lado, aún y en pandemia. Es más, esta cuestión del ejercicio es, y sobre todo en pandemia. ¿Por qué? Porque las cosas están cambiando, pero las necesidades de los niños no están cambiando. Y un niño necesita moverse. Y encerrados en la casa tienen muy poco espacio para moverse. Entonces,
necesitamos nosotros fomentar esa activación física. Hay muchos estudios que dicen que los niños que hacen más ejercicio que otros tienen mejores resultados en todas las cuestiones visuales, tienen mejor concentración, son mejores en lectura y mejores en lenguaje, por decir algunas cosas. No nada más estoy hablando de moverse durante la clase, sino ya de un estilo de vida. O sea, aquellos que practican un deporte se va a ver beneficiados todas estas cuestiones que yo ya había mencionado. Siempre, siempre un cerebro oxigenado funciona mejor, porque puedes crear nuevas conexiones, porque mantienes jóvenes y saludables esas neuronas que pueden hacer que este aprendizaje se lleve de mejor manera. Ahora, ¿dónde está el recreo de nuestro niño? Ya lo había mencionado, este abuso infantil que digo yo que pasa. En donde tienen 15 minutos, comen, vas al baño y te regresas, pero te regresas otra vez a sentarte en el mismo lugar. Los niños necesitan moverse ahora. Hay algunos colegios que ya hicieron algunas modificaciones al respecto y entonces dieron recreos más largos. Mamá, papá, no dejes que tu hijo esté como esta imagen en ese recreo. ¿Por qué? Porque no es para que se vuelva a sentar y vuelva a ver otra pantalla. Es para que se mueva, que se vaya y juegue con un balón, que vaya y brinque, que vaya y se tire en el piso, aunque sea que se tire en el piso si no quiere moverse. Pero ya no es la misma silla, ya no es un sillón, ya no es la misma posición. ¿Ok? Necesitamos que estos niños se muevan. Tú como maestra, ¿qué es lo que puedes hacer? Puedes favorecer el movimiento. Acuérdate el punto número 5, que es involucra todos tus sentidos. El sentido vestibular propositivo necesitas utilizarlos. Entonces, a lo mejor si estás en tu clase de herbívoros, tú les puedes decir, y cada que yo diga la palabra herbívoros, te tienes que parar, brincar y aplaudir. Utilizas algo corporal para estar trabajando. Y entonces van a tener que ponerte atención porque cada que tú digas herbívoros te tienen que parar. Y entonces decir, ay, fulanita, no te diste cuenta, ok, tienen que estar bien atentos. O vamos todos a empezar a decir los números mientras brincamos y aplaudimos. No sé. Pero tienes que buscar la manera de que los niños se muevan y se muevan y se muevan. Es como cuando vas a un congreso, llevas todo el día sentado escuchando una conferencia y llega un momento en donde te quieres estirar, te paras, etcétera. Lo mismo está pasando con nuestros niños y lo que quieres es que se sienten y se pongan a poner atención. El niño necesita moverse, ¿ok? Dicen que, así como les decía yo de cómo debería de ser según la repetición las escuelas, que las escuelas deberían de tener al menos 2 recreos de mínimo media hora cada uno y tener de deportes de 2 a 3 veces por semana como mínimo. Muy bien. Bueno, nada más tomando en cuenta, si quieres mejorar su razonamiento, su atención, muévelos. Muévelos para mantener sus neuronas jóvenes, como lo había mencionado antes. Muévelos para mantener una memoria a largo plazo, razonamiento, atención, solución. Hay muchos estudios relacionados sobre la activación y sobre todo las personas de la tercera edad. Tenemos que llegar a la tercera edad para pensar que el movimiento es necesario. Nosotros ahorita el movimiento es necesario para generar nuevos aprendizajes también. Ahora, el ejercicio favorece también la fortaleza en tus músculos, en tus huesos, y eso favorece la postura. Y una mejor postura es mejor atención directamente. ¿Ok? Muy bien. Ya vamos al punto número 10. Tienes 10 minutos, emociones, no todo a la vez. Repite, usa los sentidos, niños y niñas diferentes. Estrés, no aprendes. Usa la música, ejercicio impulsa el aprendizaje y el último, el sueño también importa. Dicen que el cerebro no descansa nunca, que cuando estás durmiendo, tu cerebro está como repasando todo lo que estuviste viendo durante el día. Solamente descansa en un 20% de todo tu sueño, que es cuando llegaste al sueño REM. Entonces, bueno, pues el cerebro constantemente está en actividad y en actividad. Y hay 3 tipos de personas. Están las alondras, que es el primer pajarito, están los búhos y están los colibríes. Entonces, tú te puedes ubicar y puedes ubicar a tus alumnos o a tus niños en estos 3 tipos de personas. ¿Quiénes son las alondras? Las alondras son esas personas que ni despertador tienen que poner porque a las 6 de la mañana ya están parados. Se toman todas las, perdón, no toman ningún café. En el transcurso de la mañana necesitan café,
Se levanta, eso sí, para las 9 de la noche ya lo perdiste porque se va a ir a dormir. Y el momento más alerta en su día, pues es en el transcurso de la mañana, mediodía, etc. Contrario a los búhos. Los búhos son los que necesitan todos los despertadores del mundo para levantarse temprano. Se toman todos los cafés del mundo para poderse mantener alertas, sobre todo si se levantaron temprano. Se duermen a las 3 de la mañana y ellos felices, y el periodo en donde tienen mayor productividad es sobre todo en la tarde, noche. Y el resto caemos en los colibríes, que puede ser un poquito más alondra que búho, pero en general es como más promedio. Una de cada 10 personas es alondra, una de cada 10 personas es búho y el 8 de cada 10 son las colibríes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues esto, identificar, como les decía yo, nuestras características y las características de nuestros niños. ¿Es genético? Sí, sí puede ser genético. Seguramente si tú tienes 3 hijos, si tú eres un búho, uno de estos 3 va a salir búho. Y entonces, como no puedes hacer nada al respecto, si tú eres la maestra de la clase de las 7 de la mañana, pues a lo mejor vas a tener que pensar en meter más emociones, más actividad física y más otro tipo de cuestiones, porque no sabes si 1 o 2 o 3 de tu grupo tienen este tipo de características. ¿Me explico? Dicen, ahora sí que las escuelas ideales de las que tanto hablo, que por ejemplo secundarias y prepas, pues no deberían de empezar a las 7 de la mañana. Estos chavos están en periodo de crecimiento y necesitan descansar, deberían de empezar hasta las 10 de la mañana, por ejemplo. Ahora, la falta de sueño afecta la atención, la función ejecutiva, la memoria, el estado de ánimo, aptitudes cuantitativas, razonamiento, destreza motora fina y gruesa, discriminación visual, táctil, aprendizaje secuencial. Ahora, si hay un niño que le falta dormir, pues ni para qué trabajar, que si los 10 minutos, que si las emociones, nos falta lo básico, nos falta el sueño. Y entonces, ¿qué es dormir bien? Porque luego papás dicen, no, sí, claro que duerme bien. Pero ¿qué es dormir bien? ¿Alguien sabe? Pues, ¿qué creen? Nadie sabe cuánto sueño necesitas realmente. Lo que sí se sabe es que es normal querer una siesta. Malo para los que no podemos tomar una siesta por nuestros hijos. Pero bueno, entonces no se puede generalizar. Pero lo que sí se dice es que hay un promedio. Hay quien puede estar con 5 o 6 horas de sueño nada más. Sí, sí se puede. Pero el promedio está entre 6 y 8 horas diarias. Ese es el promedio que la mayoría de las personas que han sido investigadas han contestado. Claro que depende también de lo que estás viviendo. Si estás embarazada, necesitas dormir más. Si eres un bebé, pues necesitas dormir más. Si eres un adolescente, pues necesitas dormir más. ¿Me explico? O sea, por eso nadie se ha podido poner de acuerdo, porque hay muchas cuestiones que tomar en cuenta con respecto a eso. Pero con respecto a la siesta, dicen que hay un mejor rendimiento si la gente duerme una siesta de 26 minutos. Ese es el promedio que han sacado las investigaciones, más o menos como a las 2, 3 de la tarde, por ahí. Que por eso te empieza un periodo de sueño intenso, que no siempre es porque comiste mucho y te dio el mal del puerco, como dicen, sino porque ya es el momento del día en el que el cerebro necesita ese descanso. Ya se han dado cuenta que hay mucho más choques en ese momento del día que en otros. Y esta cuestión de lo voy a consultar con la almohada, pues viene siendo cierta un poco, porque como les decía que el cerebro no descansa, en la noche ya sin tantos estímulos a tu alrededor y pensando un poco más claro, te puede dar respuesta a lo mejor a algún interrogante que tenías por ahí. ¿Okay? Bueno, por último es importante saber que el cerebro crece con el uso y que todos aprendemos de manera diferente y que los aprendizajes que obtenemos siempre están relacionados o se van a afianzar de aprendizajes previos. Así que, pues ahora sí que el ser maestro y el ser mamá maestro, papá maestro en esta época de pandemia, pues es una tarea muy difícil y espero que esta plática haya podido ayudar o haya podido clarificar algo con respecto al aprendizaje de sus hijos. Recuerden estos 10 puntos. La conferencia estuvo basada en el libro de
las 12 reglas del cerebro de John Medina. Solamente está basada en otras reglas del cerebro que él habla. Les recomiendo el libro si alguien lo quiere leer. Aquí hay información sobre a lo que me he dedicado o a lo que me he dedicado a estudiar. Y bueno, pues les doy las gracias y si crees que esta información le puede ser útil a alguien más, por favor te pedimos que nos ayudes a compartirla.